La Comisión Europea presentó este miércoles un plan para prevenir una posible crisis energética en los países de la Unión Europea el próximo invierno. El plan exige a los miembros del bloque reducir el consumo de gas en un 15%. El gasoducto Nord Stream 1, que suministra gas ruso a Alemania, se encuentra cerrado para realizar un mantenimiento rutinario. Se asume que las labores están a punto de terminar, pero los dirigentes europeos se están preparando para el caso de que no vuelva a entrar en funcionamiento. Los países europeos se apresuran a llenar sus depósitos antes del invierno y a encontrar fuentes alternativas como el gas natural licuado. Al anunciar el plan de emergencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó entrever una profunda desconfianza en Rusia como socio comercial. Rusia nos está chantajeando. Rusia está usando la energía como arma. Por eso, Europa tendrá que estar preparada ante cortes de gas ruso, sean parciales o totales. Tenemos dos objetivos. Primero, que cada Estado miembro reduzca el consumo de gas. Y segundo, crear una red de seguridad para todos los Estados miembros. Viendo la Unión Europea hoy, estoy segura de que permaneciendo unidos podremos superar esta crisis energética provocada por Rusia. La preocupación de que Moscú pueda reducir aún más el suministro de gas a Europa en los próximos meses aumenta a diario. En declaraciones a periodistas rusos en Teherán, el presidente Vladimir Putin advirtió el martes que la cantidad de gas que llega a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 se reducirá a una quinta parte de su capacidad si no se reemplaza una turbina crucial para su funcionamiento y que en este momento está en manos de países de la OTAN. A la Unión Europea le inquieta que Rusia intente causar estragos económicos y políticos en Europa durante el invierno en represalia por su apoyo a Ucrania. Ya se está preparando para la posibilidad de que Rusia corte por completo los suministros de gas. El gasoducto Nord Stream 1. Desde la semana pasada, Rusia no suministra gas a Alemania. Asegura que la interrupción se debe a tareas de mantenimiento habituales, pero los líderes de la Unión Europea ya se están preparando para el peor de los casos. Rusia emplea gas y también los alimentos como arma de guerra. Debemos prepararnos para una situación en la que no recibiremos nada de gas ruso. Y no es una mera hipótesis. En 2021, la Unión Europea importó de Rusia alrededor del 40% de su gas. Algunos países son especialmente dependientes, como Alemania, Italia y los estados del este europeo. Ahora las importaciones han bajado el 20%. En el caso de que Rusia cierre el grifo completamente, los expertos solo ven una solución. Si se detiene de todo el suministro de gas ruso, tendremos que reducir el consumo doméstico y el industrial. Usar menos agua caliente, bajar la calefacción y encender menos luces serán rutinas habituales de muchos europeos, para unos más que para otros. Calculamos que en toda Europa habría que reducir la demanda de gas en un 15%, con diferencias según los países. Alemania, por ejemplo, tendría que bajar más su demanda de gas porque dispone de menos alternativas. Además de ahorrar, los líderes de la Unión Europea buscan alternativas al combustible ruso, por ejemplo, el gas licuado, o aumentar las importaciones de otros países como Azerbaiyán, aunque no sean muy respetuosos con los derechos humanos. El acuerdo ayudará a compensar la reducción del suministro de gas ruso y contribuirá a asegurar el abastecimiento de Europa. Estas alternativas energéticas ayudarán a llenar las reservas en el bloque para el invierno. Pero de momento, el nivel de los depósitos está lejos del 80%, el mínimo estratégico. Así que, después del tórrido verano, muchos europeos esperan que el invierno sea suave. La periodista María García Sornosa nos acompaña desde Bruselas para brindarnos más detalles de los planes europeos. María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, este plan es por el momento solo una propuesta, pero ¿qué implicaría y cómo se lograría una reducción del 15% en el consumo de gas?
Sí, Javier, como bien dices, es una propuesta y una propuesta que ya nace malherida, porque la medida debe ser aprobada por unanimidad por parte de los 27 Estados miembros y hay algunos como España que ya se han desmarcado, que han dicho que no la aprueban. Por eso va a ser muy crucial, muy importante ese Consejo Extraordinario de Energía que se celebrará aquí en Bruselas el próximo martes. En cualquier caso, la propuesta ahorra gas para un invierno seguro que ha visto hoy la luz aquí en la Comisión Europea pasa por obligar a las empresas, pero también a los organismos públicos a que reduzcan un 15% su consumo energético en aire acondicionado o calefacción durante los próximos 8 meses. Se salvan, eso sí, hospitales, colegios o también los hogares. De momento tienen una base meramente voluntaria, pero Bruselas se guarda la opción de hacerla obligatoria en caso de una emergencia, como podría ser si se confirma ese cierre total del grifo del gas por parte de Vladimir Putin. Y todo ello llega además en un contexto de dificultad sobre el terreno de batalla en Ucrania, porque hoy mismo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que los objetivos de Rusia ya no solo se limitan en el este, en el Donbass del país. Ahora, María, la propuesta contempla también lo que llama una red de seguridad para que los países del bloque compartan sus reservas. ¿En qué consiste exactamente? Sí, Javier, pues básicamente se trata en que los países mejor posicionados, bien porque han invertido más en energías renovables, porque tienen más reservas o porque son menos dependientes del gas ruso, estén obligados a compartir con otros mucho más expuestos este suministro energético, con otros como sería, por ejemplo, el caso de Alemania. Es cierto que la guerra en Ucrania, camino ya del 5.º mes, está teniendo un efecto muy punzante sobre los consumidores europeos. Por eso es aquí y ahora cuando de verdad esa solidaridad europea entre los 27 Estados miembros se va a poner a prueba y los precedentes no dibujan un escenario muy optimista, porque hace unos días veíamos, por ejemplo, cómo Viktor Orbán en Hungría aprobaba una medida para prohibir las exportaciones de gas a países terceros para proteger a sus consumidores y a sus industrias. Esto recuerda a los peores fantasmas de la pandemia, cuando algunos países ya hicieron lo propio con la exportación de mascarillas o material de urgencia. Bruselas asegura que ha aprendido la lección, pero está por ver si va a ser así el caso. Ahora, el otro gran frente es, por supuesto, conseguir gas de otros países productores. ¿Qué tan exitosa ha sido la Unión Europea en diversificar sus fuentes de energía en estos meses? Sí, lo decía el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Cuando la gente me pregunta a qué dedico la mayor parte del tiempo después de la guerra, es en buscar energía en todos los rincones del mundo. La Unión Europea ha sellado en tiempo récord acuerdos con muchos países, con Azerbaiyán, con Estados Unidos, también con Argelia o Egipto, pero siguen siendo muy insuficientes. No sirven para coger todo ese gas que venía de Rusia. Hay que recordar que antes de la guerra la Unión Europea importaba hasta el 40% de todo el gas solo de un mismo suministrador. De Rusia no había ninguna diversificación, pero además todo ello también está teniendo un impacto geopolítico, porque no es descabellado ver cómo en las próximas semanas o meses la Unión Europea podría virar en esa búsqueda de gas y petróleo hacia otros países como Venezuela o como Irán, con el que el bloque comunitario ha sido muy duro y con el que le ha puesto sanciones muy duras en los últimos años. La Unión Europea intenta hacer frente a una posible crisis energética en invierno. María García Sornosa con los detalles desde Bruselas. Muchas gracias, María.